Hola, buenas tardes. Hoy estamos en este viernes para estudiar la palabra de Dios y estoy aquí junto con Wilson Campoverde, mi, mi suegro, mi papá, y hoy estamos con el deseo de compartir con ustedes acerca de de cómo Dios ve el mandar a su Hijo Jesucristo y muy diferente a la idea que la gente tiene de lo que es el cristianismo, de lo que es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, quiero leerles el día de hoy Mateo capítulo 2 y vamos a ir estudiando juntos. Les pido que en esta tarde ustedes nos acompañen en sus Biblias en Mateo capítulo 2. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo capítulo 2. Ustedes están bienvenidos a poner sus comentarios bajo esta publicación. También les animo a que compartan este video porque lo que vamos a estudiar es de mucha importancia para nuestras vidas y especialmente ahora que recordamos la venida de Jesucristo en la Navidad. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a leer Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí leí en el capítulo 2 de Mateo. Wilson, aquí vemos varias personas en este relato. Vemos a los magos, que eran sabios, que venían del oriente. Vemos a Herodes, que no le gustó el saber que venía un rey. Vemos también al mismo Jesús nacido, a María su madre. Y hoy en día hay mucha confusión en cuanto a lo que es la Navidad y a lo que es la vida, realmente qué es lo que celebramos. Sí. Dice en Mateo 2, es básicamente el tema, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y ese dato estamos hablando en el año 708 desde la fundación de Roma, el 46 antes de Cristo, de acuerdo al cálculo cristiano. Julio César estableció el calendario juliano comenzando el año el 1 de enero, pero no fue sino hasta el siglo VI después de Cristo que Dionisio el Exiguo, un monje escita de Roma que estaba corroborando el ciclo de la Pascua, originó el sistema de calcular el tiempo
a partir del nacimiento de Cristo. Gradualmente esta costumbre se extendió y el sínodo de Whitby la adoptó adoptó el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. Gradualmente esta costumbre se extendió y en Inglaterra en el 664 hasta que tuvo aceptación universal en 1582. El Papa Gregorio XIII reformó el calendario juliano. Sin embargo, un conocimiento más exacto demuestra que en los cálculos anteriores sobre el tiempo del nacimiento de Cristo hubo errores de varios años. El consenso ahora es que el nacimiento de Cristo debe ser ubicado aproximadamente entre el 6 y el 4 antes de Cristo. El punto aquí es que es histórico, eso es lo que estoy haciendo. El evento no es como Papá Noel, que es un cuento, básicamente. Lo que aquí nosotros tenemos es algo histórico que está registrado y que uno puede verificar. El Herodes mencionado, que vemos aquí en el 1.5, mira lo que dice ahí. Sí, le voy a leer, estoy leyendo aquí en el comentario de la Biblia Scofield, y dice, el Herodes mencionado aquí y en Lucas 1.5 se conoce en la historia como Herodes el Grande. Nominalmente su familia era judía, nominalmente, pero en la realidad era idumea, edomita. Es muy interesante de dónde proviene de quién era descendiente, ¿sí? Amalecita. De los edomitas. ¿Y de dónde sale esta nación? Salen de los descendientes de Esaú. Y él realmente era amalecita, era descendiente de Amalek. Y Esaú fue el que rechazó la primogenitura. Y en la Biblia nos enseña que Dios siempre rechazó a esta nación. Exactamente. ¿Sí? Se hizo a un lado del plan de Dios, vendiendo su primogenitura, y Dios nunca le perdonó por eso. Un nieto de Saúl es Amalek, los amalecitas, y a ellos le dijo Dios a Saúl, mata a todos los amalecitas, no perdones nada. Él perdonó el ganado y también a Agag, y el que le mató a Saúl fue un agagita, un descendiente de Agag, un amalecita. Entonces es interesante que este pueblo amalecita aparece también en el libro de Esther con Amán, que odiaba a los judíos e hizo un decreto que termine con ellos. Todo el tiempo estos descendientes de Saúl, que es una figura de la carne realmente, exactamente, en contra de la obra del Señor. Y es como importante que Dios nunca va a hacer tratos con la carne, y la carne odia a Dios. Exactamente. Como todos sus representantes aquí, por ejemplo, Herodes odia a Dios y de una manera muy política trata de decir que él quiere adorar al rey, ¿verdad? Entonces, qué importante. Mentira, es pura mentira. Pura mentira, puro falso. Y obviamente una persona sin el Espíritu Santo en Navidad, cuando supuestamente está adorando al Señor, no es otra cosa que Herodes. O sea, hoy día mismo vemos nosotros que en pleno movimiento de las tiendas y en todo lado, que Feliz Navidad, que Merry Christmas y todo eso, pero no aparece el Señor Jesucristo. Es lo mismo que Herodes quiso hacer, desaparecer al niño. ¿Sí? Eso es lo que vemos ahorita, todo el tiempo en contra de lo que realmente celebramos en la Navidad, de lo que realmente pasó. Es como minimizarlo, hacer lo que no tenga significado, importancia, e ignorarlo, y que la gente esté distraída con otras cosas, pero menos con el propósito verdadero de la Navidad, que es recordar que Cristo vino a salvarnos. Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados, lo que quiere decir Jesús, el Salvador. Esto que acabas de decir, Wilson, es muy importante porque se aplica mucho a nuestra sociedad, a nuestra cultura, que de alguna manera trata de hacer algo religioso, hacer algo supuestamente bueno, pero dentro de sí sabe que esto es un aburrimiento, ¿qué hago? No le gusta, ¿sí? Porque ningún ser humano ama a Dios, ¿sí? Y cuando alguien trata de hacerlo en sus fuerzas, pues se cansa, no le gusta. Y esa es realmente la razón por qué hoy en día en nuestros países la gente ve a la Navidad como un evento comercial,
y desvía toda su atención y habla pestes, habla cosas feas acerca de lo que realmente es la Navidad. ¿Sí? La Navidad no tiene nada que ver con algo comercial. La Navidad tiene que ver con el nacimiento del Salvador. El problema es que alguien que no conoce a Dios, alguien que no tiene el Espíritu Santo, tampoco puede adorar a Dios. ¿Sí? Y es el caso aquí de Herodes, que quería adorar a Dios. Dice mentira. En el 8, lee el 8, gracias. Dice el 8, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Sí, cómo no. Sí, en el mundo político, obviamente ningún político, sea que está en el gobierno o sea que está perfilándose para ocupar el gobierno, va a aceptar al Señor Jesucristo. Porque está probado en la dispensación del gobierno humano que ningún gobierno va a funcionar, por la sencilla razón de que está basado en el hombre, en la inteligencia, en el alma del hombre, y el hombre naturalmente odia a Dios y odia los estatutos de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos lo que se llaman las leyes sociales, que básicamente los políticos hacen leyes de acuerdo a que la gente les demanda y les pide, si no, no te doy mi voto, y ahí Dios no tiene nada que ver. Y aquí es lo mismo. Herodes dice que va a adorar a este niño. Mentira, él lo que quiere es matarlo porque él no quiere que nadie le quite el puesto. Nadie va a aceptar el cristianismo como dice la Biblia porque se acaba el negocio. Entonces la gente está más concentrada en lo espiritual que en lo material y entonces los comerciantes pierden ventas. Por supuesto que jamás van a aceptar el significado de la Navidad porque sería echar a perder el negocio, sería quitarme de mi puesto como Herodes y por supuesto que yo no quiero otro rey que compita conmigo y menos con los judíos que son numerosos. Es como decir, si en ese momento hubiera habido democracia, los judíos los ganaban. Y entonces claro que no voy a tener un rey de los judíos que me derroque, por tanto yo tengo que matarle. Y tengo que matar cualquier concepto de la Navidad porque no me conviene por el negocio, por mi posición y por mis intereses. Entonces ya sabemos por qué el Señor Jesucristo, en el cumpleaños de él, que supuestamente celebramos su cumpleaños, no aparece. Y los invitados a la fiesta se reparten regalos entre ellos. Sí, Wilson, al revés. Y si nosotros vamos viendo también cómo somos, o sea, cómo es el hombre, estamos acostumbrados o nos preocupamos por tener o por que existan regalos. Si los regalos no tienen nada de malo, el problema es nuestro entendimiento de cómo hacemos las cosas, porque la Biblia enseña que todo lo que hacemos lo debamos hacer para la gloria de Él, pero no se puede hacer nada para la gloria de Dios en la carne. ¿Sí? No se puede hacer nada para la gloria de Dios en nuestras fuerzas. Tiene que provenir de Él, tiene que ser de la voluntad de Dios. Y algo muy importante para nosotros ahora que se nos acerca el tiempo de la Navidad es preguntarnos y sabernos, bueno, yo conozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Él es mi vida, Él es el que dirige mi corazón, mis pensamientos, ¿sí? Porque si es Él el que dirige nuestros pensamientos, pues Él va a ser el más importante en la celebración, ¿sí? Es tan lindo estar con la familia, es tan lindo poder compartir un plato de comida, ¿sí? Ver a los niños pequeños, es hermoso. Pero sobre eso, donde no está el centro que es Cristo, no hay ese gozo, no se puede disfrutar. ¿Ibas a decir algo? Sí, es muy importante que, digamos, la iglesia tradicional se apoderó de una práctica que la iglesia primitiva lo hacía, que ahora lo relaciona con el tiempo de Navidad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que el Señor les pide es que se queden allí, que se queden en Jerusalén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y se fue. Entonces, del momento que Él se va a cuando baja el Espíritu Santo, estamos nosotros, son 7 semanas, 49 días de la práctica de las primicias, que es el Pentecostés,
él estuvo 40 días con ellos, ¿no? Entonces, los 9 días, de los 40 a los 49 días, los 9 días, que es como, digamos, un novenario que le llaman a la iglesia tradicional, ellos se dedicaron a orar esperando la venida del Espíritu Santo. Hay quienes inclusive toman esa práctica y la hacen mucho más extensa, dedicando 9 meses, como fue el embarazo de María de Jesús, 9 meses, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema de esto del novenario, si tú eres un creyente y tú tienes personas que son católicas y lo hacen, no hay problema si les explicas de dónde apareció esa práctica y que lo usen realmente para darle gracias a Dios por haber mandado a su Hijo. O sea, tenemos que enfocarnos en eso. Si esos nuevos días, esos nuevos 9 días que vamos a orar, sea para enfocarnos y revisar todos los eventos que estuvieron alrededor del nacimiento del Señor, incluyendo la anunciación de Gabriel a Zacarías, que dice que va a tener un hijo, y Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Y luego después la aparición a los 6 meses de eso, de Gabriel, del mismo Gabriel, que es un ángel, no es un arcángel, es un ángel. Un arcángel es Miguel. Y no hay tal Rafael que yo oigo de que el ángel o arcángel Rafael, eso ya son cuentos. O sea, dedícate a revisar los datos históricos, porque esto es histórico, lo que vimos nosotros en Mateo. También Lucas habla de los datos de quién estaba en el poder. Aquí nosotros tenemos el recuento histórico de todos los que, de las órdenes que vinieron, e inclusive ya revisamos que el nacimiento de Jesús está fechado después, en el año cuarto después de Jesucristo, o sea, porque hay un error en el cálculo, en el calendario juliano. Pero bueno, eso es aparte, lo más el punto es que es algo histórico. Y entonces esos 9 días de esperar, ¿no? El ángel a los 6 meses le dice a María, 6 meses después de que le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo varón, Juan, que va a nacer Jesús. Y eso está en Lucas, podemos revisar ahí. Entonces, ver lo histórico del evento es muy importante porque nuestra fe es real en un Dios vivo. Cristo estuvo en la tierra, no es un personaje inventado. Si lees ahí, dice el 31 y 32 y 33. Sí, estoy en Lucas 2. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios te dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús el Salvador o el Libertador. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos a Moisés como libertador de Israel, que lo saca de Egipto con mano dura. Y en el Nuevo Testamento, digamos que Moisés es un tipo, así se dice, es un tipo, una figura de lo que Cristo iba a ser. Él nos liberta a nosotros del mundo. Para los israelitas, ellos eran esclavos de los egipcios, nosotros esclavos del mundo, del pecado y bajo el dominio de Satanás. El libertador nos hace libres del mundo, del yo y del diablo. Él es el libertador, el salvador, que viene para dar su vida, para rescatarnos a nosotros y poder entrar nosotros ahorita al lugar santísimo, y después que Él venga, que nos vayamos con Él a estar con Dios eternamente en un cielo nuevo, tierra nueva, en la nueva Jerusalén. ¿No? Me estoy adelantando los eventos escatológicos, es decir, al fin, al tiempo del fin. Apocalipsis habla de eso, pero el tema aquí es que siempre se ha querido parar el que aparezca el libertador. En el caso de Moisés, vamos a ver eso en el libro de Éxodo. Sí, Moisés es una de las figuras parecidas a lo que hizo Herodes, que era una malecita, por cierto. Que maten a los niños menores de 2 años, calculando que esa era más o menos la edad que el Señor tendría cuando estos astrónomos vienen para buscándoles, guiándose por la gloria Shekinah de Dios. Ni siquiera era una estrella. Eso también tenemos que tenerlo claro, porque las estrellas van de este a oeste, y esa estrella que menciona que les guió fue de norte a sur. Esa era la presencia de Dios la que les estaba guiando hasta que se posó encima donde estaba el niño, y estaba ya en una casa. Por eso de 2 años para abajo, porque ya ha pasado mucho tiempo. Esa estampa que tenemos nosotros con los famosos reyes magos, que no son ni reyes ni son magos, ni siquiera está en el nacimiento del Señor, porque ellos aparecieron después. Los que sí están fueron los que fueron a adorarle, los pastores. Bueno, eso es algo aparte. Hemos dicho que es algo histórico y siempre ha habido
de parte de Lucifer, el querer parar el evento. Eso ya revisamos y ustedes pueden revisar en los videos que están aquí en la página de IGB Cuenca también, la foto de postal y cómo se explica. Ahora, esto que estamos diciendo es muy importante, lo que pasó antes, la figura que es Moisés, una figura de Cristo. Podemos leer el 1:18 de Éxodo. Ahí tenemos el decreto de Faraón que quiere parar la aparición del libertador, en este caso Moisés. Dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus vidas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Es similar la actitud de Herodes. Él no quiere que aparezca el libertador de Israel, o sea, que les iba a libertar de los egipcios, porque el temor de él, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los judíos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Básicamente les tenían miedo, como que les iban a conquistar. Pero la idea, el plan de Dios con Israel no fue conquistar a los egipcios, sino salir de Egipto. No es de adueñarse de Egipto. Nosotros no estamos para adueñarnos del mundo, ni para echar aceite de un avión supuestamente ungiendo una ciudad. Esa no es la tarea nuestra. La tarea es que a través de la predicación Él llama a los salvos a que vengan a la iglesia, fuera del mundo a la iglesia, es decir, al grupo de los creyentes. Sí. Pero la intención de detenerlo está aquí. Correcto, porque nunca el motivo o el propósito del cristianismo es cambiar la sociedad. No se trata de cambiar la sociedad, sino que la gente conozca al Salvador, conozca a Cristo Jesús y viva y dependa por Él. Dentro de un mundo perverso. Dentro de un mundo perverso, sí. Iba a leer esto de el mandato de Herodes, que es lo mismo lo que hizo Faraón. Exactamente. Adelante. Porque él, mire lo que dice aquí en el verso 13, en el capítulo 2, a partir del verso 13 empieza la huida a Egipto y el mandato de Herodes de matar a los niños está en el versículo 16. Y dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Sí? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Estamos hablando de un cuadro bien trágico. Pero a la vez se ve el egoísmo del hombre, ¿no? Y la vanidad de este Herodes y el miedo que él tiene de este rey de los judíos que básicamente lo derrocaría. Aún en el libro de los Hechos, vamos a ver ahí, en el libro de los Hechos, los mismos judíos tenían un concepto de Jesús como un libertador político, algo parecido a Moisés, pero no, él no vino a eso. El tema del reino milenial, cuando él va a gobernar el mundo, eso será